Iniciamos la semana con algunos temas que sin lugar a dudas han preocupado muchísimo al sector privado y cuando no a los propios trabajadores, porque imagínense, los trabajadores son los que están pidiendo tregua para el sector empresarial en ese batacazo largado por el gobierno, como lo han denominado algunos sectores, en relación a la aplicación de un doble aguinaldo. El partido de gobierno no ha dejado esperar la situación y a lo largo de esta semana se reúnen con varios sectores. Pero vamos a analizar un poco el tema del doble aguinaldo. Es importante mencionar un detalle que viene a propósito de lo que van a significar las negociaciones a lo largo de esta semana. Negociaciones con el sector de los jubilados. Los jubilados preguntan, se cuestionan el porqué de su exclusión. ¿Por qué se los excluyó? ¿Por qué el gobierno tiene medidas de corte racista, discriminatoria? ¿Por qué? Más discriminatoria que otra cosa, porque finalmente el sector de los jubilados mencionan ellos que son gente que ha aportado a lo largo de toda su vida. ¿Y por qué son excluidos? ¿Por qué el gobierno en cada medida tiene que afectar al sector de los jubilados, que son grupos humanos que han aportado muchísimo al país? El gobierno lanza un tema y los critica, les dice, es que no aportan, no producen nada para el país. Yo me pregunto, ¿alguna vez el gobierno de Juan Evo Morales Ayma les ha dicho esto a los cocaleros? Que son unos parásitos para el país, que no aportan nada, absolutamente nada positivo para el país, todo más bien negativo. Es decir, los cocaleros no tributan, los cocaleros no pagan absolutamente ningún tipo de impuesto, los cocaleros no han pagado un solo centavo por la tierra en la que producen la hoja de coca. La mayoría de su producción, en el Chapare prácticamente todo, si no es todo, bueno, si quiere lo digo así, acá dice si no es todo, yo digo todo prácticamente, va al narcotráfico. Y es importante decirles a todos ustedes que este sector definitivamente no aporta nada más que temas negativos. Veamos lo que aporta el narcotráfico, los cocaleros, ¿qué aportan al país? Primero, siendo relocalizados, y para que lo conozca el mundo, mucha gente nos escribe de diversas partes del mundo y nos cuestiona algunos temas en relación a los cocaleros, a los dirigentes cocaleros. Yo quiero mencionarles a todos los ciudadanos bolivianos en el mundo y por supuesto a todos los que nos siguen a través de nuestros programas a diario desde cualquier confín del mundo, les decimos, son grupos sociales que se han apropiado de tierras en el Chapare, no han pagado un solo centavo, no han aportado absolutamente nada, venden y tienen 2 cosechas al año, sus productos por supuesto hasta 4 cosechas al año más bien, sus productos han erosionado tremendamente la tierra y lo peor de lo peor, la contaminación de los ríos, la excesiva contaminación de los ríos se debe específicamente al narcotráfico. Entonces, quiero decirles que no solamente se han adueñado de tierras, no solamente no tributan absolutamente nada, no solamente contaminan exageradamente el medio ambiente y además ustedes saben que este tema del narcotráfico trae aparejada la gigante delincuencia que se ha desatado en Bolivia. Cuando no el consumo en colegios, estudiantes, adolescentes están vendiendo droga en los colegios y las autoridades se hacen a los de la vista gorda. En todo caso es importante decirles que lo único que atrae la producción de los cocaleros es tragedia para el país. Tragedia, absolutamente tragedia para el país. Y esto mismo lo expresa su máximo dirigente, como es Juan Evo Morales Ayma, lo expresa en el gobierno.
porque las medidas son absolutamente, primero, vengativas, revanchistas, efectivamente a quien no le viene bien un doble aguinaldo. Y la concepción del aguinaldo, por supuesto, también la vamos a analizar. ¿A quién no le viene bien? Es importante que el gobierno hubiera dicho, sacrificamos esto, es decir, el gasto dispendioso exagerado que tiene para otorgar un doble aguinaldo a la gente que no está en discusión que se lo merezca. El tema acá es que el gobierno tramposo, mentiroso, impostor, lo que hace primero es una medida electoral, segundo es una medida demagógica, porque hay un sinfín de empresas que no van a poder pagar. El sector, por ejemplo, de ANDECOP, de la Asociación de Colegios Particulares, le ha dicho al gobierno un rotundo no. Y hay varios sectores que también se lo han mencionado así. Pero es importante mirar cuál es el costo-beneficio de este tema. Es decir, beneficio exagerado a nivel político, porque díganme ustedes qué trabajador que recibe un bono de estas características no va a simpatizar con este gobierno mínimamente. El costo puede ser económico, que poco le importa al gobierno, una inflación puede venir seguida de un descalabro económico, no le interesa al gobierno. Además, esta medida efectivamente la hace con bolsillo ajeno. Pero una cosa que nadie la ha dicho y la quiero decir ahora, y que seguramente va a ser motivo de persecución, es decir, a nosotros nos persiguen a diario, nos amenazan a diario, recibimos amenazas hasta de muerte, pero se los decimos con toda franqueza. Este gobierno, en su total hipocresía, lo que ha buscado es simplemente sacarle a los trabajadores parte de ese aguinaldo. Resulta que ha salido, no se ha dejado esperar una instrucción del masismo para darle el 50% de su aguinaldo al partido de gobierno. Una instructiva política que ha lanzado rápidamente el gobierno. Imagínense ustedes lo que representa este tema. Es inaudito que el gobierno no haya siquiera esperado para dar la instrucción a todos los trabajadores del sector público que dicen aporte voluntario. Claro, si no aporta voluntariamente lo botan del cargo. Así de sencillo, así de simple. Entonces, quiero decirles que estas son las patrañas del gobierno, que son patrañas veladas, escondidas. Finalmente no les importa lo que pase con la economía. Recuerden ustedes que ni bien sucede el tema del anuncio del aguinaldo, los productos se disparan, suben y jamás va a encontrar usted que los productos vuelvan a bajar. Entonces todo lo que sube lamentablemente en economía ya no baja. Y es importante también decirles que la irracionalidad de esta medida va a generar un caos económico sin lugar a dudas. Pero bueno, estamos con el diputado Mauricio Muñoz, que enseguida ya le vamos a dar la cordial bienvenida y por supuesto vamos a hablar de este y de otros temas que son terriblemente importantes para incorporarlos al análisis. Así que, diputado Mauricio Muñoz, que está junto a nosotros, nos va a hablar precisamente de ese tema y por supuesto ustedes pueden contactarse a través de las líneas telefónicas, mencionar su criterio y digo y reitero, no debe haber persona obviamente que rechace este beneficio, pero vamos a hacer un análisis de fondo y vamos a hacer un análisis de forma precisamente para que todos ustedes puedan compartir con nosotros este tema que es tremendamente importante, que obviamente no hay que tomarlo de la manera más simple, sino mirar todo el tema costo-beneficio, que seguramente es el que ha analizado el gobierno antes de emitir el decreto. Un decreto que tristemente se antepone a la ley,
la ley, no se olviden, la Ley General del Trabajo habla de un aguinaldo. El aguinaldo en su acepción concreta significa regalo de Navidad. No estamos hablando, y es un regalo de Navidad. Y bueno, deberían cambiar incluso el concepto de aguinaldo para poder aplicar este tema. Pero la demagogia es primero, el propagandismo político es primero, antes de lo que represente este tema en la economía. Bienvenido, buen día, diputado Muñoz. Muchos sectores se van a movilizar a lo largo de esta semana. ¿Cuál es su criterio en sí de lo que representa la concepción del aguinaldo evocada a través de un decreto por el gobierno de Juan Evo Morales Ayma? Buenos días, Marianela, un verdadero placer comunicarme con Cochabamba toda a través de tu prestigioso programa y canal. Bueno, nosotros ya lo habíamos dicho la anterior semana en la ciudad de La Paz, nosotros habíamos tildado esta medida de populista, demagógica, electoralista e inflacionaria. Si tú me permites ir desarrollando cada uno de los conceptos que hemos vertido, y estoy seguro que el pueblo cochabambino y contigo vamos a hacer pues un análisis profundo de los términos que hemos utilizado. Populista porque, bueno, al fiel estilo de los gobiernos populistas que gobernaron a ultranza en las décadas pasadas Latinoamérica, pues lo que hay que hacer es darle pan al pueblo, circo al pueblo, lanzar medidas demagógicas en el entendido que no son sensatas, no son responsables en la administración misma y el concepto para el cual son creadas. Y electoralista, ¿por qué? Nosotros decimos, Evo pues comienza con puntapié, si se quiere así, su campaña con miras al 2014, pues logrando recautivar, si se quiere así, o de nuevo traerlos a su redil político, a esa masa de asalariados, tanto de empresas públicas como privadas. Evo lanza un segundo aguinaldo, respaldado en que el país tiene un crecimiento de cerca al 6.7% en lo que viene a ser la economía hasta diciembre del 2013, y que él considera que la riqueza debe ser socializada con los que menos tienen, ¿no? Y por último, inflacionario, ¿por qué? Porque es bueno que todos recordemos que desde hace un tiempo atrás el gobierno de Evo Morales ha iniciado una estrategia, una campaña, una administración económica del país en el entendido, nuestro criterio, de controlar los precios o subvencionar los insumos para que los mismos no suban. Entonces recordemos a toda la población cochabambina y boliviana que en su determinado momento él ha fijado precios en lo que es el azúcar, en lo que es la harina, y por ejemplo doy el último detalle al tema del pollo. Nosotros hemos estado día miércoles y jueves todo el día debatiendo con funcionarios del Ministerio de Economía respecto justamente a este tema, ¿no? Y ellos nos respondían, lo que hacemos nosotros es subvencionar los insumos para que el precio no pase de una X cantidad y llegue al mercado, si se quiere decir, o al consumidor final, al ciudadano común de a pie, a un precio que haga aparentar que la economía está estable, que no hay ningún proceso inflacionario y que el valor adquisitivo de la moneda no se perdió. Por eso yo decía, populista, demagógica, electoralista e inflacionaria. Entonces, ¿qué sucede, Marianela, ya en el análisis? Evo Morales ha decidido que ya no puede sostener, si se quiere así, esa inflación que ha venido obviamente sobre todo repercutiendo y haciendo una incidencia directa en lo que viene a ser los productos básicos, la canasta familiar. ¿Por qué? Porque cuando se disparan, obviamente su efecto multiplicador macro y microeconómico obviamente alcanza niveles en algún momento insostenibles. Evo está muy consciente que la inflación en el país ha superado los 2 dígitos, pero él la ha controlado, ¿no? Y le dice al pueblo, al Fondo Monetario y a todo el mundo, Bolivia ha tenido una inflación de 1 dígito, digamos, controlada, aceptable si se quiere así en términos macroeconómicos en la región y demás. Entonces lanza el doble aguinaldo y inyecta cerca de 350 millones de dólares a la economía nacional. Quiero recordarte algo, hace aproximadamente 2 meses atrás el Banco Central de Bolivia sacó 2.000 millones de bolivianos del circulante en el país, si bien recuerdas. Claro. Entonces obviamente los está volviendo a meter, ¿me entiendes? Porque si había ese circulante más 350 millones, obviamente a mayor circulante, a mayor gasto, a mayor, si quieres, demanda, ¿me entiendes? Obviamente existe un proceso inflacionario natural.
si se quiere, así que por los mecanismos naturales del mercado llega a suceder. Entonces Evo saca 2.000 millones, lanza un doble aguinaldo, el control y la subvención de precios y subvención de insumos lo suelta, entonces el mercado de manera natural va a conseguir equilibrios.